Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un repaso de Python. Vamos a ir viendo entonces algunos de los comandos y algunas de las funcionalidades que se pueden utilizar con Python. Entonces, lo primero tenemos la función print, ¿no es cierto? La función print permite mostrar texto en pantalla o consola. Por ejemplo, yo puedo llamar a la función print, imprimir acá un mensaje, hola, ¿cómo están? Ya, en este caso, el texto o el string queda encerrado entre comillas. ¿Ya? Si yo ejecuto este programa, lo que debería lograr es que en la consola de salida se imprima el programa hola, el mensaje hola, ¿cómo está? Después tenemos, ¿no es cierto?, para entrada de datos, tenemos la función input. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear una variable acá, en este caso la variable se va a llamar, por ejemplo, nombre, y le voy a pedir, ¿no es cierto?, con input eh, que lea, ¿no es cierto?, información desde el teclado y después guarde los datos de la variable nombre. Entonces, importante recordar que input eh, siempre devuelve un str como dato. Input también permite que tú le coloques un mensaje acá directamente. Por ejemplo, acá ingrese su nombre. ¿Ya? Entonces, el nombre que ingresa el usuario queda guardado en la variable nombre y después yo lo puedo imprimir acá. Por ejemplo, su nombre es, ahí cierro por las comillas el string del mensaje, coloco una coma y coloco, en este caso, el nombre de la variable. ¿Ya? Eh, Vamos a aprovechar de pedir acá un apellido. Vamos a hacer un input también. Ingrese su apellido. Le vamos a poner un espacio al mensaje para que se vea un poco mejor. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar su nombre es como mensaje, después una coma para colocar otro string y su apellido es, y acá una coma y el apellido. ¿Ya? Entonces eso debería mostrar un mensaje que su nombre es tanto y su apellido es tanto. ¿Ya? Vamos a ejecutar acá el programa para ver cómo se comporta. Entonces ahí me solicita mi nombre, coloco mi nombre, mi apellido y ahí aparece entonces el mensaje que habíamos pedido inicialmente por la pantalla. ¿Ya? Es muy importante recordar que en Python no se explicitan o declaran los tipos de datos de las variables. Entonces, la variable en el fondo toma un tipo de dato en el momento en que se crea o se asigna. Por ejemplo, yo puedo crear acá una variable que se llame, ¿no es cierto?, edad, asignarle un valor de 10, ¿ya? Y esta sería, ¿no es cierto?, una variable de tipo int, son los que guardan números. Por ejemplo, podría asignar acá, ¿no es cierto?, temperatura como variable, poner 23.1, por ejemplo. Acá tendremos, ¿no es cierto?, una variable de tipo float. Eh, Acá podemos asignar, ¿no es cierto?, una variable texto que si está entre comillas sería un str. Y también están las variables que permiten guardar datos booleanos, como por ejemplo, no sé, le vamos a poner acá respuesta a un nombre de variable y le vamos a asignar el valor true, ¿ya? Y en ese caso sería boolean, ¿ya? Que acepta true o false como dato, ¿ya? Eso es muy importante tener en cuenta los tipos de datos. También sabemos que los tipos de datos se pueden convertir de uno a otro. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que tenemos acá un valor, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo asignamos como str. Entonces acá tenemos un str. Por lo tanto, si yo intento hacer la siguiente operación, sumar
valor y más 10, por ejemplo. Quiero sumarle 10 a ese valor. Entonces tomo la variable valor y le sumo 10. Eso va a dar un error. ¿Ya? Eso va a dar un error. Si lo ejecutamos acá de nuevo el programa, lo vamos a echar a andar de nuevo. Bueno, ahí me está pidiendo el nombre, ¿cierto? El apellido que ya lo habíamos ejecutado. Pero cuando se trata de ejecutar este print que dice sumar valor más 10, que es lo que tenemos acá en la línea 20, da un error. Y eso es porque la variable valor es un str. Entonces no se puede sumar un str con un número, que este 10 sería un int. Entonces para eso hay que convertir el tipo de dato. Entonces el dato que hay que convertir sería el valor para poder sumarlo con el número. Y por eso existe una función que se llama int, que recibe como dato o parámetro el valor o digamos un str en este caso, que en este caso es la variable valor, y lo convierte a un número. ¿Ya? Entonces int siempre lo que hace es toma un str, un string, y lo convierte a número. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es como pedirle sume el valor más 10. Entonces cuando yo convierto valor a int, esto en el fondo se va a terminar transformando en un numerito que le voy a poder sumar 10. Y eso sí va a funcionar. Entonces si lo ejecutamos, ahí me pide de nuevo el nombre, el apellido que lo teníamos delante. Entonces sumar valor más 10 da 22. Lo cual está bien porque valor eh, debería ser 12 más 10 son 22. ¿Ya? Pero tienen que convertirlo desde un str a un int, si no les va a dar el error que acabamos de ver, ¿ya? Y eso es muy importante cuando se trabaja con int. Entonces, esto es con input, perdón. Esto es importante cuando se trabaja con la función input, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo quiero pedir un dato que sea un valor, por ejemplo, no sé, la edad, ¿cierto? Edad va a ser igual a input, ingrese su edad. Ya, eso me va a pedir por teclado mi edad, pero la va a guardar como que fuera un string acá. Entonces no me va a servir para poder trabajar después sumando o restando valores. Entonces, lo que tengo que hacer acá es usar al tiro la función int y aplicarla sobre la función input para que haga la conversión. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Primero se ejecuta input, siempre se ejecuta lo que está como más interno o en la parte más interna de los paréntesis y ahí siempre de adentro hacia afuera. Entonces, primero se ejecuta input, lee, ¿no es cierto?, por el teclado la edad, devuelve un string, pero ese string inmediatamente se le pasa a la función int para que se convierta en número y por lo tanto lo que se almacena ahí en edad es un número. Entonces ahí lo podemos corroborar, por ejemplo, con un print en 10 años más usted tendrá, ¿qué edad va a tener? Va a tener la edad más 10. ¿Ya? Veamos cómo funciona eso. Bueno, de nuevo el nombre, ¿no es cierto? El apellido. Eh, ahí teníamos, ¿no es cierto?, la prueba de la suma del valor más 10. Y ahora pongo mi edad, ¿cierto? Entonces ahí tengo mi edad. En 10 años más voy a tener 35. Ya, perfecto. Ahí tenemos entonces el dato. ¿Ya? Entonces ahí ya con eso podemos trabajar como entrada y salida de información. Vamos a revisar ahora cómo trabajar con los condicionales. ¿Ya? Entonces vamos a abrir un nuevo archivito acá para poder hacer los condicionales. Entonces acá veremos ahora condicionales. Vamos a guardar este archivo y le vamos a poner repaso 02. Ya, veamos condicionales. Entonces, en el caso de los condicionales, se utiliza el comando if o la instrucción if. ¿Ya? Y para trabajar los condicionales, y acá yo voy a traer un poquito la presentación de la clase a la pantalla, tenemos lo siguiente. Para el condicional se debe utilizar, ¿no es cierto?, la instrucción if
para poder evaluar un condicional. Al lado de un if debe ir un valor que puede ser evaluado como boolean, y en el fondo lo que va a suceder es que en el fondo yo con el if tengo que colocar una condición. Es lo mismo, ¿no es cierto?, que el condicional, que el símbolo de rombo que utilizamos en un DFD. Y eso nos va a permitir determinar si esa situación que estamos evaluando va a ser verdadero o falso. Si es verdadero, obviamente se va a ejecutar ¿no es cierto?, lo que indiquemos en la condición. Si es falso, va a seguir el otro camino, ¿no es cierto?, de salida. Entonces, para estructurar un condicional en Python se hace de la siguiente manera. Primero se utiliza la palabra clave if, después uno o más espacios en blanco. Luego debe venir una expresión, una pregunta o respuesta, cuyo valor se va a interpretar en términos de true o false, ¿ya?, dependiendo de cómo, si la condición es verdadera o falsa. Se finaliza con dos puntos, seguido una nueva línea y después al menos una instrucción que tenga una sangría. Ya, aquí tenemos un ejemplo de código que se ejecuta, ¿no es cierto?, con if. Veamos cómo lo ejecutamos, lo colocamos acá. Ya, vamos a poner acá una condición. Por ejemplo, vamos a decir, ¿no es cierto?, que edad va a ser igual a 20, ¿ya? Una persona que tenga 20 años. Entonces aquí vamos a evaluar, por ejemplo, si la persona es o no mayor de edad. Entonces para eso vamos a utilizar if, ¿cierto?, que sería el condicional. Vamos a decir edad es la variable y vamos a preguntar si edad, por ejemplo, es mayor o igual que 18, ¿ya? Y siempre terminamos el if, la primera línea del if con un dos puntos. Entonces, si esta expresión es verdadera, tengo que decir qué es lo que voy a ejecutar, ¿ya? Y para eso, fíjense lo que va a pasar ahora con el cursor. Cuando yo presiono Enter, en la siguiente línea el cursor no aparece al principio de la línea, sino que apareció un poquito corrido hacia la derecha. Eso se llama sangría, ¿ya?, cuando el cursor se coloca automáticamente. Y eso es muy importante en Python porque todos los comandos que queden como al nivel de esta sangría, ¿ya?, aquí vamos a poner un comentario, todos los comandos que queden a este nivel de la sangría se ejecutarán si el if es verdadero. Entonces aquí vamos a imprimir un mensaje, por ejemplo. Este print solamente se va a ejecutar si es que el valor de edad es mayor o igual a 18. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, usted es mayor de edad, ¿ya? Vamos a mejorar un poquito el programa enseguida, pero primero veamos cómo se ejecuta en esta condición. Entonces, como nosotros asignamos a edad el valor de 20, obviamente esta condición que hemos puesto acá va a ser verdadera y por lo tanto deberíamos esperar que se imprima usted es mayor de edad en la pantalla. Así que lo vamos a ejecutar. Entonces, ahí acaba de salir usted es mayor de edad, acá abajo en la ejecución del programa, ¿ya? Voy a borrar acá mi consola para que se vea de nuevo. Ahí sí. Usted es mayor de edad. Ya. Eso sí es la condición es verdadera, ¿ya? Si la condición es verdadera. Mejoremos un poquito el programa. Ya no vamos a pedir acá la edad, no le vamos a asignar la edad directo, sino que se la vamos a pedir al usuario. Entonces, una cosa que ustedes pueden hacer también cuando escriban código es que si esta línea la quieren reservar para después o no la quieren borrar, pónganle un comentario, ya, un símbolo gato, para que no se ejecute. Entonces, lo que vamos a hacer acá es decir, edad va a ser igual a qué cosa. int input ingrese su edad. Ya, lo del int lo estamos colocando porque sabemos que necesitamos convertir esto a número. Entonces, si yo ingreso una edad que sea 18 más, debería tener este mensaje. Y si ingreso una edad distinta, no me va a aparecer nada, porque este print solamente se va a ejecutar cuando esta condición es verdadera. Veamos si eso es correcto, ejecutémoslo un par de veces. Ingreso su edad. Bueno, si ingreso acá 25, me dice usted es mayor de edad. Por supuesto, porque se cumple la condición. Lo voy a ejecutar nuevamente. Ahora voy a ingresar una edad menor que 18, voy a colocar 15. No me sale ningún mensaje, ¿verdad? Porque este if de acá, en el fondo, o este print se ejecuta solo si esto es verdadero. Ya, eso en el fondo lo que estamos haciendo, pensando como gráficamente, es cuando teníamos el rombo del condicional. Entonces lo que estamos escribiendo acá es código para cuando sales por el lado verdadero del condicional. ¿Y cómo lo hago para escribir código para cuando salgo por por el otro lado del condicional, por el lado falso? Para eso se coloca else, ¿ya? Y dos puntos. Porque es como else significa o si no. O sea, si la edad es mayor que o igual que 18, usted haga esto.
O si no, haga otra cosa. Ya, el else tiene que escribirse en el mismo nivel de sangría que el if. ¿Ya? ¿Se fijan que ahí apareció una línea vertical? Eso es para indicarte que el if y el else quedan en la misma línea de sangría. Y todo lo que yo quiero ejecutar cuando pase por el else también tiene que estar dentro de una sangría. Entonces, por ejemplo, acá podríamos colocar un mensaje que diga print, usted no es menor de edad. Entonces, ¿qué es lo que representa este código? Es lo mismo que el rombo del condicional con una salida por el lado verdadero y una salida por el lado falso. En este caso, si edad es mayor o igual que 18, si eso es verdadero, se ejecuta esto. Else, es decir, o si no, se ejecuta esta otra instrucción. Por lo tanto, esta instrucción se va a ejecutar si es que esta condición de acá arriba es falsa. ¿Ya? Probemos. Si yo ingreso una edad ahora, nuevamente, no sé, 14 o 15, me dice usted eh, no es menor de edad. Debería puesto no es mayor de edad. Estaba clarito con el texto ahí. Ahí decía no es mayor de edad. ¿Ya? Ahora sí. Estaba mal el texto que habíamos puesto en el print. Veámoslo nuevamente. Ahora vamos a colocar de nuevo el número 15, ¿no es cierto? Usted no es mayor de edad. Ya, sí, ahí se entiende, estaba mejor el texto. El otro estaba, no tenía sentido lo que habíamos escrito ahí en el print, ¿verdad? Ya, ahí está mejor. Ok, yo podría tener también varias condiciones. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, si tienes 21 o más, eres mayor de edad. En Chile, ¿cierto? Si tienes 18 o más, eres mayor de edad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos trabajar ese caso? ¿Ya? ¿Cómo podríamos trabajar ese caso? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para mejorar eso, vamos a trabajar este mismo if. Yo lo voy a borrar acá y lo voy a hacer de nuevo para que lo veamos paso a paso. Tengo que modelar tres condiciones. Eh, en Estados Unidos, si tienes 21 más, decir que eres mayor de edad en Estados Unidos. Si tienes 18 más, eres mayor de edad en Chile. Y en otro caso, ¿no es cierto? No eres mayor de edad. Entonces, eso se hace de la siguiente manera. Primero vamos a colocar nuestro if. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. If edad es mayor o igual que 21. Ahí se activa la sangría, ¿no es cierto? Porque este print que voy a escribir se tiene que ejecutar si es que la edad es mayor que 21. Vamos a decir, eres eh, mayor de edad en USA. ¿Ya? Perfecto. Ahí tenemos una condición. Vamos a volver el cursor lo más a la izquierda posible para desactivar la sangría. Entonces aquí vamos a ocupar esta siguiente instrucción que se llama elif, ¿ya? Elif es como juntar else e if, ¿ya? Entonces el if es como un segundo if, ¿no es cierto? Entonces en este caso diríamos y el if edad mayor o igual que 18, que es la segunda condición, si tú tienes más de 18, también se colocó dos puntos al final ahí, vamos a colocar print, eres mayor de edad en Chile, ¿ya? Y si esta no es verdadera y esta tampoco es verdadera, entonces hay que generar el último caso, que sería el else. O sea, el else se ejecuta cuando todas las condiciones anteriores no son verdaderas. Entonces, evalúa esto si es verdadero. Ya, no es verdadero, entonces. Después pregunta, ¿esto es verdadero? Tampoco. Entonces, tienes que hacer lo que dice el else. Y en el else nos debería decir acá, no eres mayor de edad. ¿Ya? Falta una comilla acá para cerrar el string. Ahí sí. Ya. Ahora sí, ahora deberíamos probar cómo funciona este código. Entonces, veamos los casos posibles. Si yo ingreso 25, me debería decir, eres mayor de edad en USA, lo cual está bien. Si yo coloco 19, debería decirme que soy mayor de edad en Chile, porque la primera va a ser falsa, que es esta, y esta segunda va a ser verdadera. Entonces, coloquemos 19. Ya, eres mayor de edad en Chile. Eso está bien. Y un último caso, si yo coloco una edad menor que 18, 17 por ejemplo, me va a decir no eres mayor de edad. ¿Ya? Ahí está el uso de los condicionales. Bien, con eso tenemos un repaso así como muy express, muy express de lo más importante
que se ha revisado con respecto a Python. Cosas que ustedes deberían repasar de manera autónoma. Ustedes deberían repasar de manera autónoma operaciones abreviadas y deberían repasar de manera autónoma, por ejemplo, el tema de los operadores matemáticos, es decir, por ejemplo, división, división entera, ¿no es cierto? Básicamente esta tablita acá de operadores básicos para poder hacer cálculos. Entonces, dos cosas que quedan para que ustedes puedan repasar de manera autónoma. Nos vemos.